Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues Alexi nos trae a Bad Meiko con la canción John Cho. ¿Te acuerdas, no? De Bad Meiko. Sí, sí. Perfecto, espectacular. Lo Eh, raro es que no te hayas puesto la camiseta. Cierto, cierto. Para que veáis que aquí muchas veces iniciamos el día de grabación y no tenemos ni idea, en la mayoría de las veces, de lo que nos vamos a enfrentar. Ha salido así y ya está, pero bueno, sí, tengo mi camiseta de Van Meiko y bien chula que es y cada vez que puedo me la pongo. Luego te pasa como a Desillo, que se hace fotos con camiseta de los Vice con otros grupos. Es verdad, ¿con quién fue? ¿Con Koyai? Creo que sí. Qué bueno. Bueno, pues Van Meiko bueno, que nació casi como algo así simpático, ¿no? En 2018 creo que fue la primera vez que lo hicieron. Y bueno, pues a mí me ha encantado la estética y cada vez que lo hacen resulta espectacular. Venga, pues vamos allá. Si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá con Band Meiko.おこしやすおきによろしお頼申します赤くやんわりと祇園町肌かんざしの彩りは移り変わり今日はお盆の夜桜はまだかいな今日は言っといてやすぐ前に乗せ愛のずっと引き上げ切り開かなかしまへん当てさの人生でしょ良い朝あなたのもって良いさ良い朝お茶屋さんへと良いさ良い朝今日は歌うわ良いさ良い朝夕焼けた日本髪うなじの二本足白に生える紅えんぼAhora le doy un poquito para atrás. Me pasa cada vez que las veo creo que es Bad Maiko, que lo he pronunciado mal, ¿vale? Me he tomado yo en plan en inglés y sería Maiko. Bad Maiko, cada vez que las veo, es que se me pasan las canciones en un suspiro. Ya vamos por la mitad y digo, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que estamos viendo, porque, claro, a mí el contraste es brutal, ¿no? Porque y no suelo yo hacer referencia ya lo sabes, a ningún grupo femenino por si son más guapas, menos guapas, es decir, pero están muy favorecedoras, todas vestidas así con sus kimonos, están especialmente guapas, ¿vale? Es que con los kimonos, el pelo recogido, el maquillaje de geisha Están espectaculares, y luego la ves tocando el bajo, la guitarra, la batería y tal. claro. Ahora que yo creo que esos kimonos debe ser un poco incómodo andar con ellos. Am, es como todo, depende si Sí, sabes. bueno, claro, luego Verás, te voy a un explicar. arte. Es si sabes llevarlo, ¿no? Es como en mi tierra las que van vestidas de flamenca, ¿no? De traje de gitana, que se dice aquí, o traje de flamenca. Si no sabes moverte con ese traje, vas a estar incómoda. Ahora, si sabes moverte,
normal, Sí, claro, ¿vale? obviamente. Pues es igual. Em, pero bueno, cada una de ellas absolutamente espectacular, espectacular. Cada una distinta y me parecen increíbles, increíbles. Los lugares, los escenarios, la forma de tratar el vídeo, los colores, la etanología, ¿no? Se nota mucho que nos gusta la cultura japonesa. Nos gusta mucho, pero además es que es de admirar la belleza visual, ¿no? Que te ofrecen, aparte de la música de ellas, que siempre es de un altísimo nivel. Eh, pero claro, hay que resaltarlo, porque lucen genial. Em, con respecto a la letra, bueno, em, es como si reciben a la gente que va a escuchar la canción, ¿no? Es decir, hay casi un tono ceremonial y después se describe como el paisaje y bueno, pues también en el estribillo pues dan consejos vitales, ¿vale? Así que bueno, eso sería la dinámica de la letra. Y claro, es lo que tú dices, ¿no? Es decir, que hacen hard rock contemporáneo y después las ves con los trajes tradicionales, Tradicionales, sí, sí, con, el con los, con los maquillaje. zuecos de madera. Sí. Bueno, misa no, misa la he visto descalza. Ah, no me he fijado, no me he fijado. Y, y me parece genial, me parece genial. Además, si algún día vamos a Japón, Sí, no hay que quedarse en Tokio, o donde hay que visitar pueblos como este, por ejemplo. pues mira, eso sería algo, es que como me encantaría ir a Japón, pero como es algo que ni me planteo porque no está en mis posibilidades, no quiero ni hacerme la ilusión de hacerme una ruta. Em, Pero yo me iría visitando, ¿cómo se llama? ¿Prefecturas, o prefecturas? prefecturas, sí, sí. Pero por ahí no meterme en ciudad. Hombre, ir a Tokio, pero luego estar un día o dos, pero luego Claro, claro. irme por ahí a ver pueblos. Pues sí, pues sí. Mira, también la letra va haciendo una Claro. metáfora sobre el empoderamiento personal, ¿no? Dentro de una cultura ancestral, como es la japonesa. Y bueno, en definitiva, bueno, a mí esto me encanta. Después ya vamos un poquito más con lo que sería la música y demás, pero bueno, la producción como siempre, genial. Cada Sí, instrumento se escucha fabulosamente. Em, visualmente, ya he dicho que es una gozada. Y siempre, siempre tienen mucho cuidado eligiendo los lugares, ¿verdad? Donde graban, siempre con mucho acierto. No he sí. visto yo ningún vídeo en el que haya dicho yo, "Ah, no, ¿sabes? No me gusta. No me gusta o me he dejado indiferente, ¿no? Siempre tienen sitios realmente reseñables, ¿no? Incluso el concierto ese que era acústico, las vistas que tenían, que se Sí, veían que a nos través de dijeron que las era un ventanas. Sí, hotel. sí, genial. Bueno, pues venga, vamos a darle un poquito hacia atrás. Bueno, ya estábamos hacia atrás porque era el 1,48, 1,5, más o menos. Venga, continuamos. 振り上げた日本髪うなじの2本足白に生える紅塩分魂込めたがらりをしめてもろておこぼ鳴らして歩くはうちの心ランコ言っといでよまっすぐ前みんなダンス愛のずっと引き上げ切り開かなかじまへんあてさんの人生でしたら好きにしたら永遠ね
くれや今宵は何して遊びましょう水も不水も知ってこそお座敷遊びの心へ千尺だでと挨拶おもてなしに花を添えてお酌おかわりどうでしょうかまたのお越しをはよ帰るやまっすぐ前見のどせおいどすと引き上げ切り開かなかしまへんあてさんの人生なんでしょう好きにしたらええねや憧れてた都で大きいを染めて夢のよう離れまの興味懐かしいことねカニカコに擬音に恋し一人心決めてきたんだ歴史は誇ることへと我忍ぶに誇りを持っていつかのエリカへと胸にここからまた始まりなんだよろしゅうお頼申します Impresionante. Sí. Eh, ¿Se ha fíjate, oído un samisen por ahí? sí, es que los instrumentos, digamos, tradicionales están sampleados, entiendo yo, ¿vale? Eh, por eso, a ver, se les ve a ellas tocar, digamos, en directo, dentro del vídeo, Sí, sí. lo que suena de fondo. Bueno, detalles que me he dado cuenta. He visto, por ejemplo, a Kanami tocar slap con la guitarra. He visto en ese momento que se llevaba la púa a la boca para tener libre la mano. Por supuesto, Misa haciendo esa técnica híbrida que tiene a veces con dedo, a veces con púa, a veces slap. Con esos slides tan característicos de ella, los usa muchísimo en sus líneas de bajo. Em, Sobre todo al principio, Akane, esos redobles que hacía, ¿no? De forma constante, casi de manera introductoria, me dejaron loco. Y mira, aquí tenemos otra representación, ¿no? De la cultura eh, Sí. ancestral que tienen ellos. Ceremonia del té, ¿no? La ceremonia del té, por ejemplo, que se dice que requiere años y años y años de práctica para hacerlo como se debe de hacer. Es decir, es un nivel de perfección Lo malo es que... que si fuera yo a Japón no podría tomar té Ah, bueno, tú... con mi patata. Ya, Pero ya. bueno, ¿no? Pero Yo con bueno, que me den una Coca-Cola me apaño. nada, nada, aquí ya sabemos que... Nada, tío, Y aquí si no, agüita del zumo de nube, tienes como un le corazón llamamos por aquí. tienes un corazón muy grande, pero delicado. Pero muy, sí, sí. Un corazón grande, pero delicado. Bueno, em, genial, esta estampa, esta fotografía, me encanta. Bien, Y sí, me he fijado que Misa estaba descalza, pero porque están dentro. Y dentro, ya sabes tú que allí, sí, bueno, cuando entran a casa, se descalzan. sí, 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 bueno, yo la imagen que he visto, ¿no? Mm, bueno, como siempre, Kanami, un sonido de guitarra con una distorsión que yo no sé qué te parecía a ti, pero me pareció un poquito vintage. Sí, Ya que estaban con el tema de, digamos, de cultura ancestral, se ha ido para la cultura ancestral del rock y sonaba a años 70. No sí, sé porque si... como se vaya a época ancestral, tiene que tocar No, pero a ver, con una katana o algo. el rock es antiguo, pero no tanto. Claro, Eh, claro, efectivamente, por eso claro, te... efectivamente. Bueno, fíjate que al final se le ha hecho un homenaje a Black Sabbath y a Ozzy, pero ten en cuenta que esa gente son años 60 70. Es decir, que
el heavy como tal, el rock duro, no tiene tanto tiempo. Eh, tiene, pero no tiene. Es decir, que en cuestión de, a nivel global, es un suspiro, ¿no? Sí, A nivel musical, ¿no? Que ¿quién dijo? Es que lo dije ya en un programa que, que decía que la música clásica era el heavy de la época, pero sin instrumentos eléctricos, ¿no? Pero el espíritu andaba por allí, ¿no? Que se lo digan a Bach, que se lo digan a Paganini, ¿no? En fin, por ejemplo. por ejemplo. Sí, 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 sí. Bien, me gustan también los fraseos que tiene Kanami porque son muy, como tú dices muchas veces, que canta con la guitarra, ¿sabes? Eh, Sí. hmm, A mí me gusta mucho Saeki. Saiki, ¿no? Sí, sí, sí. Saiki ha cantado, vamos, como, mira que canta bien, pero ha cantado muy bien. Sí, De todas formas, es que la producción del vídeo y el sonido es alucinante. es excelente. Yo he visto a Saiki, que siempre interpreta muy bien las canciones, pero le he visto como un toque extra de teatralidad, ¿vale? Yo creo que está metida en el papel de Maiko y, a ver, amigos japoneses, esto lo tenéis que decir vosotros porque yo no voy a saber decirlo. Puede que esté imitando no solamente la actitud, sino incluso la forma de hablar de las Maiko. Mientras cantaba, lo dejo ahí. No sé si será o no será, ¿vale? Pero yo creo que incluso se ha metido tanto en el papel que hasta eso, porque me ha resultado un poco distinto su forma Ujú. de cantar, precioso, pero tal vez algo distinto, ¿no? Bueno, a la vez que también que Miku, ¿no? Como siempre, ella apoyando esa segunda voz, Sí, que tienen la suerte, esta banda, de tener dos cantantes, no solamente una cantante y los demás que hagan coros. Em, Muy bien, los sonidos ambientales, cómo han enriquecido la mezcla con los instrumentos tradicionales, el bajo de misa, como siempre, ¿no? Con unos graves con mucho cuerpo, muy eh, contundente, sí. contundentes, siempre a la par de Akane. La he notado ligeramente por delante del bombo. He hecho eso a conciencia, yo creo que para que se distinguiera mejor la línea melódica que estaba haciendo con el bajo. Eh, todo muy preciso, todo muy equilibrado. Esta banda es un lujazo. Así que, bueno, a mí me ha encantado. Es un espectáculo cuando son bandmates, pues cuando son bandmaicos, pues Claro, aquí lo tienes. se añade más espectacularidad. Y Sí, ya claro, meten instrumentación sí, tradicional, pues ya todavía nos gusta más. nos gusta más. ¿Qué le vamos a hacer? Nos tienen ganados. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Alexi, muchas gracias por traernos a Bad Maiko. Em, Hay dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, subimos material extra. A estas alturas tendréis que tener ya a Lisa X tocando primero con Kiko Loureiro y luego con Paul Gilbert, ¿vale? Hemos hecho una doble reacción con Lisa X. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si ves que salta una publicidad, por favor, si la puedes ver, nos ayuda mucho. Y por aquí te van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.